Hola estimado cuarto medio, espero que se encuentren bien. En este caso vamos a ver la guía 3 de logaritmos, ¿sí? Recordemos que en las guías anteriores vimos las potencias, ¿cierto? Que era esta multiplicación iterativa de un mismo número una cantidad de veces según el exponente, ¿cierto? Que había ciertas condiciones, que este número a, que la base era una fracción, ¿cierto? Y que el número n era un entero. En el segundo caso, después vimos las raíces, ¿sí? Que como estamos estudiando los números reales, recordemos que los complejos no entran en la prueba este año, este número a, ¿cierto? A elevado a n, que es la cantidad subradical, tenía que ser un número real. Es decir, si yo tengo un índice par, esta cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Si este número, n, el índice, es impar, me basta que sea un número real. Puede ser negativo también, ¿sí? Y yo esta raíz la puedo escribir como potencia. ¿Por qué es importante esto? ¿Cierto? Y el concepto de potencia, porque lo vamos a aplicar ahora en nuestra guía 3 a los logaritmos. Un logaritmo se compone de una base y un argumento, y esto es muy importante. También tiene ciertas condiciones del logaritmo que voy a explicar a continuación con la PPT, pero este logaritmo yo lo puedo escribir como potencia, donde esta potencia va a tener como base la base del logaritmo, va a tener como exponente el resultado del logaritmo, y el resultado de esta potencia va a ser el argumento del logaritmo. Ahora les voy a explicar la PPT con los contenidos como tal del logaritmo, que en realidad, igual que en el caso de las potencias y las raíces, lo más importante son las propiedades de los logaritmos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Los logaritmos en los números reales, ¿cierto? Recordemos que los complejos no entran en la prueba. ¿Cuál es nuestro aprendizaje esperado para esta guía? Es aplicar propiedades para resolver problemas. Y nuestro contenido son los logaritmos. Claramente van a salir contenidos exteriores, van a salir las potencias y las raíces. Entonces, ¿qué es un logaritmo? Corresponde a un exponente que lo tengo que elevar respecto a la base del logaritmo para obtener el argumento. Si yo lo veo de esta forma, no se entiende, sería más fácil verlo con su escritura matemática. Entonces, tenemos un logaritmo que tiene una base, b, y tiene un argumento a. Y el n es el valor del logaritmo como tal. ¿Qué condición tengo? La condición es que la base y el argumento a y b tienen que ser números reales positivos y además b distinto de 1. Ya esa es la primera condición. Lo que es muy importante es hacer la transformación del logaritmo a la potencia. Entonces, ¿cómo se hace? El logaritmo se puede escribir como potencia donde la base de la potencia va a ser la base del logaritmo, el exponente va a ser el resultado del logaritmo y el valor de la potencia va a ser el argumento. Por ejemplo, voy a tomar un caso muy sencillo. Si tú tienes logaritmo en base 2 de 4, tú te tienes que hacer la siguiente pregunta. La base 2 elevado a ¿cuánto me da 4? Y esto es simple, ¿cierto? Elevado a 2, porque 2 elevado a 2 es 4. Si yo transformo esto a potencia, lo voy a hacer con verde, me va a quedar la base de la potencia es la base del logaritmo, que es 2, ¿cierto? El exponente va a ser el resultado y el resultado de la potencia es el argumento. Esa es la forma de escribir logaritmos como potencia. Y como les dije anteriormente, lo más importante es ¿por qué número elevo la base para obtener el argumento? Y tenemos ciertas características, ¿cierto? Por ejemplo, y ocurre mucho en matemáticas, si la base no está escrita en el logaritmo, significa que es una base 10. Lo siguiente, si la base es igual al argumento, el valor del logaritmo es 1. Y si yo tengo una base cualquiera, ¿cierto? Que tiene que ser un número real positivo, y tengo como argumento el 1, el logaritmo vale 0. Bueno, si ustedes quieren comprobar esto, simplemente basta convertir cada logaritmo a potencia y se va a dar cuenta que se cumplen las propiedades de potencia, y por eso existen estas propiedades de logaritmos. Y esto es lo más importante, ¿sí? La operatoria con logaritmos. Entonces, ¿qué casos tenemos? Tenemos el primer caso, el logaritmo de un producto, es cuando yo tengo en el argumento números que se están multiplicando. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a sumar logaritmos donde la base sigue siendo la misma, que en este caso es a, y los argumentos de un logaritmo va a ser
uno de los factores y el argumento del otro logaritmo va a ser el otro factor. Yo también puedo tener 3, 4 números multiplicándose en el argumento, por lo tanto yo voy a tener la suma de 3, 4, 5 logaritmos dependiendo del caso. Por ejemplo, si tú tuvieras un logaritmo en base 2 de 4 por 8, ya veamos un caso sencillo, esto lo podemos escribir como, según la propiedad, logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. Y si yo hago esta pregunta, ¿cierto? Yo me digo, 2 elevado a cuánto me da 4, esto va a ser 2. 2 elevado a cuánto me da 8, 3. Por lo tanto, esta operatoria es igual a 5. Entonces el logaritmo de un producto. En el segundo caso tenemos el logaritmo de una división y se da como el caso de las potencias y las raíces, ¿cierto? Son operaciones inversas. Por lo tanto, si yo tengo en un logaritmo de base A dos números que se están dividiendo en el argumento, yo lo que voy a hacer, voy a escribir dos logaritmos con la misma base A, ¿cierto? Pero con un argumento, uno va a tener un argumento B, ¿cierto? Y el otro va a tener el argumento C, que van a ser los números que se están dividiendo. Por ejemplo, si yo tuviera, veamos otro, logaritmo en base 3 de 81 dividido 27, ¿ya? Entonces esto me va a quedar igual a logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo en base 3 de 27. Y yo me pregunto, 3 elevado a cuánto me da 81, esto es 4, menos 3 elevado a cuánto me da 27, 3. Por lo tanto, este logaritmo es igual a 1, ¿cierto? Yo puedo aplicar propiedades o simplemente yo podría haber dividido aquí y después aplicar el logaritmo, ¿ya? Pero aquí estamos viendo la propiedad. Luego tengo el logaritmo de una potencia. ¿Qué tengo que hacer? Si yo en el argumento tengo una potencia cualquiera, ¿cierto? Con base b y exponente n, lo que vas a hacer es sacar el exponente del logaritmo. Es decir, este exponente va a multiplicar al logaritmo claramente sin el exponente, ¿cierto? El argumento no va a tener exponente. Por ejemplo, logaritmo, voy a poner otro número de base 7 de, por ejemplo, 2 elevado a 3, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacas el 3 y multiplica al logaritmo en base 7 de 2. Y ahí apliqué la propiedad. El siguiente caso es que en realidad es la misma propiedad anterior. El logaritmo de una raíz, recuerden que la raíz la puedo escribir como potencia, ¿cierto? Es como el único trabajo que se hace aquí. Entonces, ¿qué me dicen? En realidad, aquí no se muestra el paso, pero lo que hicieron antes de hacer este cambio es convertir esta raíz a potencia. Entonces, ¿qué me dice? Si tú tienes un logaritmo con base A y un argumento, ¿cierto? Que es raíz, tú vas a sacar el exponente de esa raíz, que en este caso, lo voy a escribir aquí al ladito. Mira, si ustedes tienen una raíz b de índice n, si yo la escribo como potencia, va a quedar b elevado a 1 partido n. Por lo tanto, hicieron exactamente eso. Aquí miren, lo voy a escribir con amarillo. 1 partido n está aquí, ¿cierto? Entonces aplicaron esta propiedad. Miren, ejemplo, logaritmo en base 4, por ejemplo, en una raíz cúbica de 5, ¿ya? Voy a poner algo con números más variados. Entonces esto me va a quedar, miren, voy a hacerlo primero convirtiendo a potencia, me va a quedar logaritmo en base 4 de 5 elevado a 1 tercio. Y ahora voy a sacar el 1 tercio hacia afuera, entonces me queda 1 tercio por logaritmo en base 4 de 5. Y ahí apliqué la propiedad del logaritmo de una raíz. Luego, esto no es una propiedad como tal, es un arreglo matemático que yo puedo ocupar. Si yo tengo un ejercicio y no puedo aplicar ninguna de las propiedades anteriores, tengo que aplicar el cambio de base. ¿Qué dice el cambio de base? Tú vas a tener un logaritmo cualquiera, ¿cierto? De base b, argumento a, y este logaritmo lo voy a escribir como una división de logaritmos, donde en el numerador voy a colocar un logaritmo en una base n cualquiera, ¿sí? Ahí va a haber yo necesito cierta destreza para ver qué número colocar ahí, con argumento a dividido por un logaritmo con la misma base anterior, ¿cierto? Esta base n, con un argumento b. Miren, por ejemplo, si yo colocara el logaritmo, esto lo voy a escribir con verde, el logaritmo de 8 en base 2, es decir, de base 8 con argumento 2, ya esto lo voy a escribir como, según esta regla, ¿cierto? Logaritmo
¿ya? No voy a colocar la base, entonces de momento tiene una base 10. De 2 dividido logaritmo de 8. Entonces ahora yo me pregunto, ¿esta base qué número puede ser? Tengo un 2 y un 8, son potencias de 2, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Que esta base va a ser 2. En los dos casos, tiene que ser la misma base. Y esto es más fácil. 2 elevado a cuánto me da 2, 1. 2 con cuánto me da 8, 3. Por lo tanto, ese logaritmo es un tercio. Y ahí apliqué cambio de base. Esas son las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Es importante aprendérsela y claramente tener un dominio, sobre todo de las potencias, ¿cierto? En la parte de raíz tengo que tener el dominio de convertirla a potencia. Veamos ejemplos. Este es del modelo 2011, es un ejercicio un poco antiguo. Sean x e y números positivos, la expresión logaritmo de, con base 10, ¿cierto? Ahí, si no está escrito la base, es 10, de x cubo por y elevado a menos 2 es siempre igual a. Entonces aquí yo tengo que aplicar propiedades. Tengo una multiplicación, ¿cierto? En los argumentos. Entonces, ¿qué va a aplicar? La propiedad de la multiplicación. Esto me va a quedar igual a logaritmo, en base 10, ¿cierto? Que no es necesario escribirla, de x cubo, más logaritmo, en base 10, de y elevado a menos 2. Y ahora voy a aplicar la propiedad de la potencia. Entonces, en el primer caso el 3 va a salir, entonces va a quedar 3 por logaritmo de x. Y en el segundo caso el 2 va a salir, va a quedar más menos 2 logaritmo de y. ¿Qué ocurre? Más por menos me va a quedar menos, entonces me queda 3 logaritmo de x menos 2 logaritmo de y. Y esta es la alternativa C. ¿Sí? Primer ejercicio. Veamos otro ejemplo. Modelo 2016 dice, ¿cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? Me refiere a que yo tengo que ver si la propiedad se cumple. Veamos el primer caso, la letra A. Logaritmo de 3 más logaritmo de 5 es logaritmo de 8. Esto no es correcto, ¿sí? Porque en realidad, miren, lo que se hizo aquí, si yo tengo logaritmo de 3 más logaritmo de 8, de 5, disculpen, esto en realidad era logaritmo de 3 por 5, ¿sí? Se aplicó la propiedad de la multiplicación. Tú no sumas los argumentos, los multiplicas. Por lo tanto, la primera es falsa. La segunda, logaritmo de 10 dividido logaritmo de 2 igual a logaritmo de 5. Tampoco va a ser correcto porque aquí lo que se tuvo que haber aplicado fue un cambio de base. Es decir, si yo tengo logaritmo de 10, lo voy a escribir de nuevo, dividido logaritmo de 5, esto en realidad era logaritmo de base 5 con argumento 10. ¿Ya? Ahí yo apliqué el cambio de base, por lo tanto el B es incorrecto. La C, esto es simplemente por definición. Logaritmo de 2 con base 2 de 16 igual a 8, esto es incorrecto. ¿Por qué? Tú te tienes que preguntar, 2 elevado a cuánto me da 16, ¿cierto? Y claramente esto es 4, ¿cierto? 2 elevado a 4 es 16, por lo tanto la C es incorrecta. La D, ya veamos la D, ¿cierto? Es muy similar a la anterior. Dice logaritmo, lo voy a escribir, de raíz cúbica de 7. Me dice que es un tercio por logaritmo de 7. Y claramente esto es correcto. ¿Por qué? Lo voy a escribir igual como potencia. Logaritmo, raíz cúbica de 7 va a ser a 7 elevado a un tercio. Por lo tanto, este tercio sale y multiplica al logaritmo de 7. Esta es la correcta, ¿ya? Veamos la E, ¿sí? Igual lo vamos a ver. Tengo logaritmo en base 5 de 15 por logaritmo en base 5 de 3 es igual a logaritmo en base 5 de 45. Esto es claramente incorrecto, ¿sí? Esto tendría que haber sido una suma, no una multiplicación. Luego, la alternativa correcta es D. Tercer ejemplo, me dice si logaritmo de 2 es igual a m, logaritmo de 3 es igual a n, logaritmo de 5 es igual a p, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a logaritmo con base 10, ¿cierto? De 36 dividido a raíz de 5. Ya, estos ejercicios son más complejos, lo que tengo que hacer es convertir este logaritmo en una operatoria de logaritmos de 2, logaritmos de 3 y logaritmos de 5, ¿ya? Entonces voy a tener logaritmo de 36 dividido a raíz de 5, ¿cierto? Aplico la propiedad de la división, entonces esto me va a quedar
logaritmo de 36 menos logaritmo de raíz de 5, ¿ya? 36, lo que voy a hacer, voy a escribir este 36 como la multiplicación de dos factores. Entonces, lo voy a hacer aquí, me va a quedar logaritmo de, tengo 2, 3, 5. Entonces yo puedo ocupar potencias también de esos números. Voy a ocupar el 4, que es 2 elevado a 2, y voy a ocupar el 9, que es 3 elevado a 2. Entonces yo voy a colocar ese 36 como 4 por 9. Menos, y voy a escribir logaritmo, raíz de 5, pero como potencia me queda 5 elevado a un medio. Entonces me va a quedar, ahora explico la regla de la multiplicación, logaritmo de 4 más logaritmo de 9 menos un medio logaritmo de 5. Ya tengo un logaritmo de 5, o tengo un logaritmo de 4 y un logaritmo de 9, pero, como lo dije anteriormente, lo estoy haciendo paso a paso, ustedes igual lo pueden hacer más rápido, me va a quedar, el 4 lo voy a escribir como 2 elevado a 2, y el 9 lo voy a escribir como 3 elevado a 2, menos un medio logaritmo de 5. Entonces, ahora por propiedad de la potencia del logaritmo va a quedar 2 logaritmo de 2 más 2 logaritmo de 3 menos un medio logaritmo de 5. Y ahora lo voy a hacer con azul. Voy a reemplazar estos valores. Entonces, el logaritmo de 2 es igual a m, el logaritmo de 3 es igual a n, y el logaritmo de 5 es igual a p. Luego, esto va a ser igual, me lo voy a ordenar solamente, a 2m más 2n menos 1 por p, ¿cierto? Y aquí hay un 1, 2 por 1, 2. Y esto es la alternativa A. Este es del modelo 2019, era un poquito más complejo, había que aplicar muchas propiedades. Apliqué multiplicación, división, también cambié raíz a potencia, apliqué propiedad de potencia en un logaritmo. El siguiente ejercicio, el del modelo de este año, es sencillo. Miren, dice el logaritmo en base de un medio de raíz de 2 es igual a. Entonces yo voy a hacer la conversión a potencia, ¿cierto? El pensamiento que tengo que ocupar. Yo digo, un medio elevado a cuánto, ¿cierto? El número x me tiene que dar raíz de 2. Pero la raíz de 2 es igual a 2 elevado a un medio, ¿ya? En este tipo de ecuaciones yo tengo que igualar ya sea los exponentes o las bases. En este caso me sale más fácil igualar las bases, porque tenemos un medio. Y si ahora yo recuerdo, un medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Entonces esto multiplica x y es igual a 2 elevado a un medio. ¿Qué hago ahora? Multiplico exponentes, ¿cierto? Por propiedad de potencia. Entonces me va a quedar 2 elevado a menos x es igual a 2 elevado a un medio. Y ahora lo que voy a hacer con azul es igualar los exponentes. Entonces yo digo, menos x es igual a un medio. Por lo tanto, multiplico por menos 1, x va a ser igual a un medio. Luego, ¿cuánto vale este logaritmo? Vale x, ¿cierto? Es decir, un medio. Negativo. Sí, disculpen, aquí se me olvidó poner el signo. Ahí sí, ¿cierto? Entonces me va a quedar la alternativa A. En este caso yo tenía que hacer este juego, ¿cierto? Siempre convierto toda potencia, ¿sí? Generalmente yo tengo que hacer eso. Y el último ejemplo dice, si b es igual al logaritmo en base 2 de a, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Y la primera me dice si a es mayor que 0 pero menor que 1, entonces b es menor que 0. Veamos este caso. Entonces yo tengo b logaritmo en base 2 de a. Voy a tomar un valor. ¿Y qué valor voy a tomar? Me voy a guiar en la base. Tengo una base 2. Entonces yo voy a decir, en este caso, que a vale un medio. ¿Sí? Porque es una potencia de 2, pues 2 elevado a menos 1. Entonces, ahora por definición, ¿cierto? Por la conversión, ¿qué tienes aquí? Tú vas a decir que 2 elevado a b me tiene que dar un medio, ¿sí? Y eso ya lo dije anteriormente. El b va a valer menos 1. Es un número negativo. Es más, si ustedes prueban con otros valores, un valor muy cercano a 0, también les va a dar un valor negativo. Por lo tanto, esta es correcta.
¿Ya? Segundo caso, me dice si b es mayor que 1, a es mayor que 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ver si a es igual a 2, ¿ya? Lo voy a hacer aquí abajito. Entonces yo voy a colocar b es igual a logaritmo en base 2 de a, pero voy a decir que a es 2, ¿ya? Es decir, a es 2. Entonces me va a quedar 2, igual que en el caso anterior, con amarillo ahora, 2 elevado a b tiene que ser a, ¿cierto? Pero el a vale 2. Entonces voy a volver aquí, 2. ¿Cuánto tiene que valer b? Claramente va a valer 1, ¿sí? Y este caso se da cuando a es 2, pero me dicen que a sea mayor que 2, entonces claramente b va a ser mayor que 1. Puede ser 1,0001, pero va a serlo. Por lo tanto, esto es correcto, ¿ya? Si quieren pueden probar con otro valor, no sé, podrían decir que a es 4. Además le va a decir salir que b es 2. Y en el tercer caso me dicen si a es raíz de 32, b es 2,5. Bueno, aquí simplemente tengo que reemplazar, lo voy a hacer aquí abajo. Yo tengo b, ¿cierto? El logaritmo base 2 de a. Luego, esto va a ser equivalente a decir b, que es 2,5, igual a logaritmo en base 2 de raíz de 32. Voy a resolver ahora con amarillo esta parte, ¿ya? Entonces yo voy a tener logaritmo base 2 de raíz de 32, pero lo voy a escribir como potencia. Es 32 elevado a un medio, ¿cierto? Entonces me va a quedar un medio por logaritmo en base 2 de 32. Y en este caso, que lo voy a hacer con verde ahora, yo me pregunto, 2 elevado a cuánto me da 32. Y esto es 5. Entonces me va a quedar un medio por 5. Entonces esto es igual a 5 medios. Y 5 medios es igual a 2,5. Por lo tanto, esto también es correcto. La alternativa E. Si se dan cuenta en estos ejemplos, lo más importante es saber bien las propiedades de logaritmo y, sobre todo, saber bien la conversión del logaritmo a potencia. Eso es clave, ¿sí? Eso no se les puede olvidar. En prueba de transición sale 1 o 2 ejercicios de este estilo, de logaritmo como tal. Bueno, eso ha sido la explicación del contenido. Ahora les voy a mostrar la guía para que tengan más o menos la noción de los tipos de preguntas que aparecen en ella. Y para terminar les presento la guía, si no hay mucho que agregar, tiene la estructura de siempre, ¿cierto? Aprendizaje esperado, la explicación, ¿cierto? Como siempre, le invito a entrar al curso en Classroom, ahí voy subiendo bastante material, ¿sí? Hay mucho material de años anteriores, también les puedo compartir una carpeta que tengo en Drive con más material, que se la compartí al WhatsApp que tengo con los alumnos que están asistiendo a la clase adicional. Respecto a la clase adicional, les quiero decir que la próxima semana no la tendremos, porque este jueves 27, ¿cierto? A las 11 de la mañana tenemos la videoconferencia para estudiar los logaritmos. Entonces, se presenta la explicación como tal. Quise ser bien breve en esto, ¿sí? Coloqué la definición de logaritmos y las propiedades, nada más que eso, ¿sí? Lo importante es lo siguiente, que son los ejercicios, que en este caso son 12. Entonces tenemos ejercicios, por ejemplo, que tenemos que convertir el logaritmo a potencia, calcular el valor de logaritmos, ver si las propiedades se están cumpliendo, ¿cierto? Por ejemplo, en el ejercicio 3. Luego tenemos estos ejercicios donde tengo que escribir un logaritmo en base a letras, o me dicen que un cierto logaritmo es una letra y me piden calcular el valor de, por ejemplo, en este caso, P por Q por R. Luego tenemos más ejercicios del mismo estilo, tenemos otros ejercicios donde te dan valores aproximados de logaritmos y te piden calcular un logaritmo desconocido. También algunos, por ejemplo el 8, que se refiere más que nada a contenido, ¿cierto? Como tengo que hacer análisis del valor que puede tomar un logaritmo, ¿cierto? O qué pasa si la base tiene cierto valor o si el argumento tiene cierto valor. Luego tenemos el típico ejercicio que yo les doy una operación imaginaria, ¿cierto? Con triángulo, con estrella, como hemos visto en todas las guías, pero ahora con logaritmos. Y por último, claramente tenemos dos ejercicios de suficiencia de datos. Bueno, eso es todo. Los vemos en la videoconferencia del próximo jueves. Recuerden ir trabajando la guía, ver el video. El contenido ahora es poco contenido, ¿cierto? Hay que ejercitar bastante, eso es importante. Además, repasar lo que son las potencias, repasar las raíces y
como le había dicho cuando expliqué la PPT, lo más importante es convertir el logaritmo a potencia y aplicar las propiedades. Que estén muy bien, nos estamos viendo.